Ernesto, cómo desde la intelectualidad, desde los movimientos sociales, se viene armando una articulación para enfrentar estas políticas, para enfrentar también este pensamiento de extrema derecha y fascista que se intenta imponer en el mundo de hoy. Sí, Randy, buenas noches. Un saludo a toda la teleaudiencia, a la radioaudiencia de la Mesa Redonda. Escuchando a los compañeros, recordaba un maravilloso ensayo de Humberto Eco del año 1995, en el 50 aniversario de la victoria sobre el nazismo y el fascismo en Europa, titulado Urfascismo, Fascismo Eterno, donde Eco reflexionaba sobre una serie de elementos constitutivos del pensamiento del accionar fascista que son independientes de la época histórica en la cual se expresa ese fenómeno. O sea, son características que una vez que se encuentran o se empiezan a dar dentro de un proyecto político o social, podemos estar en presencia de la emergencia de un sistema fascista. Porque es lo que decía Eco, sería muy fácil si los fascistas volvieran de nuevo con camisas negras y usando esvásticas. Pero los fascistas del siglo XXI no van a tener esas características. Y Eco, entre las características que señalaba, de los elementos que señalaba, para al menos activar la sospecha de los derroteros por los cuales puede devenir una determinada práctica política, señalaba la xenofobia, señalaba ese desprecio al otro, esa criminalización del otro, los mitos el rescate de mitos transnacionales, de nación destinada, de un pueblo destinado, y que es un poco también lo que está en la base de este proceso que estamos viendo, del cual la criminalización de la migración es solo un momento de un proyecto mucho mayor de las élites o de un sector de las élites norteamericanas. Hacer América grande otra vez implica ese pensamiento de rechazar al otro, ¿no? Y es la construcción de un sentido común nuevo o de un sentido común conservador en el cual están excluidos todos aquellos que no sean blancos, anglosajones y protestantes, todos aquellos que no encajen en un determinado proyecto de nación, que no sepan integrarse, y que en el cual los intereses geopolíticos de la nación están por encima de cualquier consideración o cualquier freno ético o político de cualquier tipo. Si queremos un enclave geográfico específico, lo tenemos, y si consideramos que una comunidad étnica determinada debe ser excluida, pues será excluida violentamente y sin pagar ningún tipo de consecuencia, porque además esto también, por ejemplo, se han ido retirando de numerosos organismos y organizaciones internacionales que defienden y garantizan una serie de derechos. Entonces, en este sentido, organizaciones como la Red en Defensa de la Humanidad, como la Internacional Antifascista, son herederas, por un lado, de la larga tradición de lucha de las internacionales, que con sus virtudes y defectos crearon un acumulado de experiencia organizativa, de práctica política, de articulación revolucionaria, pero son también herederas de el famoso Congreso Antifascista que en el año 36 reunió en la Madrid republicana a importantes figuras del arte y la cultura de varios hemisferios bajo la apelación o el reclamo común de no pasarán, no permitir que pasen, porque verdaderamente las consecuencias de no frenar a tiempo el fascismo, como lo advirtieron muchos de los intelectuales y de los artistas y de los políticos que participaron en esos encuentros en Madrid, bueno, los vivió Europa en carne propia, en la barbarie, en la devastación y en todo lo que vino durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Internacional y la Red están construidas para crear este frente político, este frente intelectual, para el combate de ideas, que es también el combate en contra de este sentido común de la normalización de la discriminación del otro, de la normalización de la supremacía de un determinado país, de una determinada cultura, de un determinado proyecto político, incluso contra los valores que pretenden presentar como universales y que realmente son la forma específica de existencia en esa sociedad de esos valores, pero no es. El mundo es demasiado amplio y diverso, y la vida política de las naciones y la historia política de las naciones es demasiado amplia y diversa para que todo el mundo quepa en la estrecha cajita que construyó para entender el mundo un conservador político norteamericano. Entonces, en ese sentido, en estas jornadas y en las que vendrán y en etapas previas, se ha desplegado una intensa actividad de articulación, de promoción, de publicación de textos. Venezuela ha sido un espacio aglutinador por excelencia, en medio de las difíciles condiciones de bloqueo que les ha sido impuesto y al cual han debido aprender a sobreponerse exitosamente
creo yo, han hecho el esfuerzo económico de llevar a cientos, a miles de intelectuales, militantes, artistas, líderes sociales de numerosos países y crear en Venezuela ese espacio también donde podemos confluir, podemos conspirar para bien y podemos articular frentes, espacios y concepciones comunes, porque también la creación de un frente antifascista pasa por discutir y consensuar visiones y perspectivas. Y en ese sentido, la etapa que se abre con como bien decía Pavel, apenas lleva 2 meses la actual administración norteamericana en el poder y ya está dejando una estela de devastación a su paso. Interna y externa. Interna y externa. Está profundizando un cisma que ya existía en la sociedad norteamericana y que lejos de contribuir de alguna manera a sanarlo, lo están ampliando y están también volcando parte de esa política xenófoba, racista, discriminadora, prepotente sobre los pueblos de nuestra América, lo cual representa un peligro añadido para la continuidad de un grupo de, no solo representa un peligro para proyectos como el cubano, como el venezolano, como el nicaragüense, representa también un peligro para articulaciones que se han logrado esenciales en el devenir político latinoamericano, como la CELAC, y que pueden estar bajo un franco proceso de bombardeo, de sabotaje y de desconocimiento por parte de gobiernos afines al gobierno actualmente de Casa Blanca. Entonces, la principal tarea hoy, considero, de ambas estructuras, ambas organizaciones, es la de consensuar, construir un frente común, dar la batalla de ideas, promover nuestra verdad, tratar de incidir, porque además la sociedad norteamericana no es un bloque monolítico, hay fuerzas políticas muy valiosas y muy valientes. Hay imágenes de estos días, lamentablemente no las traje, pero imágenes de estos días de protestas en Nueva York, frente al Hotel Trump en Nueva York, diciendo: Trump, te odiamos en Nueva York. Hay organizaciones como el People Forum que están dando una batalla muy valiente contra el acoso de los servicios de seguridad norteamericanos, que son todo menos sutiles. Ya lo vimos en el video de la joven turca, pero hay una larga historia de sus manejos para el que quiera informarse más. Y hay dentro de esa sociedad voces muy valientes, incluso voces que creen en el proyecto liberal y político norteamericano, pero que no están de acuerdo con este derrotero específico que, siguiendo la definición de ECO, tiene numerosas reminiscencias a ese fascismo eterno que es una amenaza recurrente que debemos estar alertas para percibir y dispuestos siempre a combatir.